El mundo occidental recibió el concepto de profeta del Viejo Testamento. La Biblia nos dice que cuando los antiguos israelitas se negaban a escuchar la palabra de Dios, un profeta surgía del desierto. Advertía a los testarudos israelitas de que Dios los castigaría si no volvían a su antigua fe en una deidad mística y en gran parte inexplicada. He aquí que Yahvé devasta la tierra y la asola. Isaías 24:1. Isaías, el rey de todos los profetas, predijo semejante catástrofe hace casi 3000 años. Afirmó que Dios se lo había descrito muy detalladamente. Más tarde fue aclamado como profeta, porque parecía tener razón. El principio del fin del mundo parecía inminente durante el siglo VIII a.C. La adoración a los ídolos dividió al reino de Judá. Isaías, un hombre joven, hablaba con carisma contra la corrupción y la injusticia. Y sin embargo, a pesar de sus nobles ambiciones, el reino de Judá parecía condenado a desmoronarse. De repente, una imagen divina apareció ante el joven Isaías, que tenía 25 años. Se dice que Dios eligió al joven Isaías como profeta y quemó sus labios con carbones para purificarlo, permitiéndole transmitir la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que los israelitas no le escuchaban y adoraban a los ídolos. Isaías advirtió a Judá de lo que ocurriría si ignoraban a Dios y cuál era la promesa que Dios había hecho, que serían castigados siendo retenidos en cautividad. Dijo específicamente que serían retenidos dentro de la tierra de Babilonia, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor invadió el antiguo Israel y sometió a miles de israelitas a la esclavitud. Un día, el enigmático mensaje de Dios, según había sido transmitido por Isaías, profetizó el nacimiento de un niño especial. He aquí que la Virgen grávida da a luz a un hijo y le llama Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías previó que el pastor llamado Emmanuel guiaría un día su rebaño hacia un nuevo mundo libre de corrupción y sufrimiento. Buenas tardes, bendiciones. Les saluda Maricel Santana, estudiante de Adonai University. Hoy nos encontramos presentando el profeta Isaías. Es una tarea de la clase BPT 102 que el profesor Jorge Santana nos asignó. Junto con nuestros compañeros, hoy vamos a presentar la información de las preguntas que se hicieron en la tarea asignada, y a nosotros nos tocó el profeta Isaías. El profeta Isaías representa uno de los profetas mayores de la Biblia, del Antiguo Testamento. El Señor escogió a Isaías por su carácter, porque es su carácter íntegro, el carácter justo. Él tenía, entre otros ministerios, él era orador, era escritor, él era asesor de reyes, él se movía entre la política y la realeza, el gobierno, y tenía otros diferentes aspectos como poeta, y era una persona que muchos lo comparan con el apóstol Pablo, porque era una persona muy culta y de muy buen hablar, de un vocabulario rico. El profeta Isaías era casado, él era hijo de Amos y era casado con 2 niños. En su trayectoria como profeta, la comenzó como a la edad de 25 años y duró más o menos como 52 años, casi medio siglo, él predicando y llevando las profecías del Señor. Fue considerado uno de los profetas mayores porque fue uno de los que dio el mayor número de profecías en el Antiguo Testamento. Él llegó a ser mencionado más de 65 veces en el Antiguo Testamento, y en adición a eso, otros profetas lo mencionaron más de 20 veces en el Antiguo Testamento. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Él era la representación de Dios para ese tiempo donde había un gobierno dividido. Y en ese gobierno dividido, él predicaba a los reyes y le decía, porque con la ira, que lo furioso que estaba Dios con el pueblo de Israel por su desobediencia, su mala conducta y su idolatría. Ese profeta era contemporáneo con el profeta Daniel,
era contemporáneo con Miqueos, con Oseas, con Oded, y él era un profeta que profetizaba sobre el juicio, sobre el remanente, y también profetizaba sobre la esperanza. A pesar de que profetizaba sobre el juicio, también profetizaba sobre la esperanza. Las profecías más importantes de él fueron muchísimas. Nosotros le hemos entregado unos documentos, unos papeles que tienen en su escritorio, y esos son más de 13 profecías que el profeta Isaías declaró que fueron confirmadas, que se cumplieron. Y entre ellas, las más importantes eran cuando él le hablaba al pueblo de Israel, y le decía como Jehová iba a destruir su pueblo, a pesar de que es la niña de sus ojos y que Jehová dice que siempre los tiene en la palma de su mano y que hay promesas eternas para ellos. Él le dijo al profeta Isaías que iba a destruir a Jerusalén. Adicionar a eso, una de las más importantes profecías, para mí es la más importante, es el nacimiento de Jesucristo por medio de la Virgen. Y este es como es conocido Isaías como uno de los profetas mayores, porque entre él y Daniel predicaron al Cristo. Nosotros vamos a estar con otros compañeros que van a terminar las otras preguntas que nos faltan, y tenemos una presentación muy interesante para ustedes para completar como parte de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Les saluda esta servidora Maricel Santana. El pastor llamado Emmanuel guiaría un día su rebaño hacia un nuevo mundo libre de corrupción y sufrimiento. 800 años después, los primeros cristianos reinterpretarían este pasaje para darle el significado de que el pastor era otro profeta judío crucificado por los romanos, Jesús de Galilea. Isaías siguió profetizando hasta una edad bien avanzada, pero al final su devoción le condujo a la caída. Cuando intentó persuadir a un nuevo rey de Judá para que prohibiera la adoración de los ídolos, según la leyenda, el rey mató al profeta, metiéndolo en un tronco hueco y partiéndolo a la mitad. Isaías definió las reglas de los profetas hace miles de años, fomentando una esperanza carismática en tiempos de sufrimiento, a la vez que advertía de las horribles consecuencias en nombre de Dios. Una de las luchas más encarnizadas por la autenticidad de las profecías de Isaías es la relativa a su visión del nacimiento de Cristo. ¿Hablaba solo de la antigua Israel o profetizaba la llegada de la era cristiana? Buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Luz Morales. Voy a explicar la forma en que murió el profeta Isaías. La forma en que murió el profeta Isaías fue cortado en dos con una sierra de madera en el año 695, 642 a.C., bajo el reinado del rey Manase, por ser un firme opositor a la política de alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros, y llamó a confiar en la alianza con Dios. Que Dios los bendiga y pasen buenas noches. 700 años antes de la llegada de Cristo, Isaías habla de él. Dice que nacerá de una virgen, que será rechazado por su gente y que después sufrirá y morirá, y que será elevado de entre los muertos. Todo eso está en el libro de Isaías. No resulta sorprendente que los primeros cristianos interpretasen las palabras del profeta dándole un significado que se alejaba mucho de su era. Los profetas animan a establecer esos nuevos significados al hablar con un lenguaje poético ambiguo. Al igual que un buen poema significa una cosa para una generación y otra para la siguiente. Buenas noches y Dios me los bendiga. Mi nombre es Reinaldo Morales y soy estudiante de Adonai University, del profesor Santana. Y en este momento estamos discutiendo el tema sobre los profetas mayores. Y a mí me tocó explicar la pregunta número 11, que lee cómo el profeta presenta a Cristo en Isaías. Presentó a Cristo como un siervo sufriente, que como cordero fue llevado al matadero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo veo que el profeta Isaías presentó a Cristo? Lo presentó a través de su prédica, con un mensaje duro,
el cual profetizó juicio, restauración, la esperanza, santidad y la confianza, presentando a Cristo como el carácter puro de Dios. Esa es la manera que yo veo como el profeta Isaías presentó a Cristo en el libro de Isaías. Así que muchas gracias por su tiempo, que Dios me los bendiga y me los cuide. Amén. Gloria a Dios. Las palabras de un profeta pueden alcanzar vida propia, inspirando a los creyentes a arriesgar sus vidas con el fin de demostrar que el profeta tiene razón. Eso fue lo que pasó en el actual Oriente Medio en 1991. Una de las profecías más famosas de Isaías era la de que un día las 12 tribus de Israel volverían desde todos los rincones de la tierra y se reunirían en su antigua patria. Para algunos, la misma existencia de Israel ya es el cumplimiento de esta profecía. En el capítulo 49 del libro de Isaías, un versículo en concreto se refiere a la tierra de Sinín. Vienen de lejos, estos del norte y del poniente, aquellos de la tierra de Sinim. Durante miles de años los judíos de Etiopía vivieron en medio de la pobreza y la enfermedad. Los etíopes los llamaban falashas o proscritos. Estos judíos de Etiopía se consideraban a sí mismos la legendaria tribu perdida de Israel. Los judíos etíopes siguieron viviendo en la miseria hasta bien entrado el siglo XX. En los años 80, una guerra civil que duraba 30 años amenazó su existencia. Había que hacer algo o serían aniquilados. Sobrevivieron gracias a su intensa fe, porque su vida diaria se movía alrededor de los rituales que llevaban a cabo, de las oraciones que decían, y también porque tenían un sueño. Y ese sueño era que un día volverían a casa, a Jerusalén. Para el gobierno de Israel y para muchos grupos judíos de Norteamérica, esto era más que un sueño. Era una crisis que exigía una acción inmediata. Israel comenzó a planear una retirada aérea que devolvería a los judíos de Sinín a Israel. En 1991, el dictador etíope Mengistu Mariam decidió utilizar a los judíos etíopes como moneda de cambio y los entregó a cambio de dinero y armas para luchar contra los rebeldes. Se llegó a un acuerdo que a algunos les pareció diabólico. El éxodo tendría lugar el 24 de mayo en el aeropuerto de Etiopía, en Addis Abeba. Miles de judíos etíopes acudieron a la embajada israelí y el 24 de mayo los rebeldes empezaron a cercar la ciudad. El éxodo se convirtió en una carrera contra el reloj. Para muchos, la palabra de Dios pendía de un hilo y solo los actos del hombre podrían hacerla realidad. Poco después de las 4 de la tarde llegó el primer 747 procedente de Tel Aviv, lo que suponía un vuelo de 3 horas. Cientos de refugiados subieron rápidamente a bordo del avión. Se iban a la tierra prometida. Había una especie de calma mística que no consigo explicar. Personas que nunca habían visto un avión, que nunca habían estado en un aeropuerto, subían las escaleras y ocupaban sus asientos como si hubiesen sido pasajeros frecuentes de la American Airlines. El puente aéreo se convirtió en un milagro de la logística. Cada avión podía pasar solo 15 minutos en tierra, ni siquiera había tiempo para apagar los motores. Cuando uno despegaba, el siguiente debía aterrizar, lo cual dejaba muy poco margen de error. Y mientras, los rebeldes estaban cada vez más cerca. Después de casi 36 horas y 40 vuelos de ida y vuelta, los judíos de Sinín llegaron sanos y salvos a su tierra prometida. Y aquello que era improbable se había hecho realidad, como si el profeta Isaías hubiese extendido su dedo en el tiempo para señalar el camino que debía seguir la tribu perdida de Israel atrapada en Etiopía. ¿Previó Isaías el éxodo de los judíos etíopes con 3000 años de antelación? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Le habla este servidor, Santo Santana, estudiante de Adonai University. Hoy estamos cubriendo un material donde cada uno tiene que contestar unas preguntas. La pregunta que me tocó a mí es la del número 9. ¿Ok? Dice, explique los retos de la interpretación de Isaías. Fíjense bien, son muchos.
¿Ok? Este contexto lo van a encontrar en la página 188 del libro que estamos utilizando para el estudio. Perdónenme que tengo un poquito todavía de tos. Voy a estar leyendo. Los retos de interpretación son muchos. Uno de los más críticos se enfoca en el hecho que si las profecías de Isaías se cumplieron. ¿Ok? Ejemplo de uno de tantas. Si el Señor en su programa ha abandonado a Israel como nación y reemplazó permanentemente las naciones con la iglesia. Eso está fuerte. Entonces fíjense bien, Isaías dice mucho sobre la fidelidad de Dios con su pueblo al que ha creado y escogido. La nación está en la palma de sus manos, hermanos. Y los muros de Jerusalén siempre estarán frente a sus ojos. ¿Ok? Fíjense bien, Él regresará para cumplir sus promesas. Todo esto lo podemos encontrar en la página 188 del libro que estamos utilizando para el estudio. De nuevo, le habla Santo Santana, estudiante de Adonai University, la mejor universidad de aquí de la Florida, con los mejores maestros. ¿Ok? 5 puntos. Dios les bendiga. Isaías sin duda hablaba del futuro. No creo que nadie pueda decir si hablaba de los judíos etíopes, de los judíos rusos, de los yemenitas o de los sirios, pero sin duda decía que donde quiera que los nuestros se encuentren esparcidos, algún día regresarán a casa. Y eso fue lo que ocurrió con la Operación Salomón. Los profetas explotan un interminable deseo humano simbolizado por la amenaza del juicio final y la esperanza de un nuevo comienzo. En la sombra de lo predestinado, la imponente voz del profeta ofrece un chispazo de luz. Una profecía es el relato de un plan futuro. Y si la vemos de esa forma, nos proporciona una conexión con nuestros antepasados. Nos proporciona una conexión recíproca y un plan con el que organizar nuestras vidas, porque de otro modo tendemos a flotar en el mar del caos en el que debemos vivir a diario. Y si de alguna forma logramos comprender lo que se pronostica del futuro, eso puede darnos esperanza. Puede provocarnos distintas emociones, una forma concreta de vida, o puede guiarnos. La gente seria comprende que ella es una profeta, que tiene un mensaje. No nos interesa conseguir adeptos a toda costa, nos interesa proporcionar información a la gente para que pueda ayudarles a llevar una vida mejor, y eso es lo que ella hace. Los escépticos ven la propensión a utilizar las profecías para controlar nuestras vidas como una trágica debilidad, una búsqueda de una respuesta fácil que traiciona la capacidad que los seres humanos tienen de pensar por sí mismos. Acabe el mundo en medio de una terrible catástrofe o siga adelante, los profetas seguirán afirmando que ven el futuro, y los escépticos lucharán contra lo que ellos consideran predicciones extravagantes imposibles de explicar.